Bueno, este va a ser el primer video acerca de la solución del trabajo cotidiano y la práctica relacionado con los métodos de factorización. Entonces, de acuerdo a la primera indicación, dice factorice por factor común. Ok, ese va a ser el primer método de factorización que están viendo, factor común. Y la primera expresión es esta, 5x al cuadrado más 20ax. Entonces tenemos que recordar que es factor común. Podemos ver que primero esto es una expresión algebraica. ¿Ok? ¿Por qué es una expresión algebraica? Porque hay números y letras. ¿Ok? Podemos ver números y letras relacionadas por las operaciones básicas. Recordemos que las operaciones básicas son, en este caso, la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Qué operaciones básicas hay en esta expresión algebraica? Vemos que está la suma, pero también cómo se relacionan los números con las letras. Recordemos que entre un número y una letra siempre hay una multiplicación. ¿Okay? Entonces no se pone ahí el punto, pero ahí está la multiplicación. Igual aquí, entre 20 y A y entre A y X. Hay multiplicaciones. También está esta suma. También podemos ver que aquí hay potencias. Está esta potencia, X al cuadrado. Recordemos que esto es una potencia. Una base, la base X, elevado a un exponente, que es el número de arriba, 2. Ok. También tenemos que recordar lo que tiene que ver con el grado. ¿Cuál es el grado de esta expresión algebraica? De este polinomio, ¿cuál es el grado? El grado es aquel número que le corresponde, es aquel número mayor que le corresponde al exponente de las letras. Entonces podemos ver que en este caso, ¿cuál es el exponente de esta X? ¿Cuál es el número que va aquí arriba? Cuando no hay ningún número aquí arriba, es por el motivo que hay un 1, solo que no se pone, pero ahí está ese 1. Entonces, en este caso, el exponente de esta X es el 1. ¿Cuál es el exponente de esta otra X? Es el 2. Entonces, ¿cuál sería el grado de este polinomio? El grado es igual a 2. ¿Ok? Porque es el número, es aquel número de exponente mayor que tengan las letras. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El 2 o el 1? Pues el mayor es el 2. Por esto, este polinomio se dice que es de grado 2. Esto es importante para lo que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces, ¿qué es factor común? Como su nombre lo dice, factor. La palabra factor, cuando le mencionan en matemáticas factor, quiere decir producto, viene de multiplicación. Entonces, factor común, ok, es aquel número o aquella expresión común que tienen ambas partes de la expresión algebraica y que se tiene que sacar afuera, porque es el factor común. Entonces, ¿cuál sería el factor común de esta expresión algebraica? Tenemos que reconocer que esta expresión está separada o tiene dos términos. ¿Cuáles son los dos términos? El 5x al cuadrado y el 20ax. Esos son los dos términos. ¿Cómo sabemos que esta expresión tiene dos términos? Pues por este más. ¿Ok? Las operaciones básicas son los que separan a los términos. Entonces, este más que está aquí separa a 5x al cuadrado de 20ax. Entonces, hay dos términos que conforman esta expresión algebraica. Entonces, hay que sacar el factor común, aquella expresión que tengan en común este término con este término. Entonces, ¿qué tienen en común? Podemos ver, es muy importante que presten atención a este ejemplo. Podemos ver que este primer término tiene un 5x al cuadrado y este tiene 20ax. Ok. Podemos ver que ambos términos tienen números. ¿Quiénes son los números? 5 y 20. Entonces siempre hay que sacar en este caso el máximo común divisor. Ok. Recordemos el máximo común divisor.
Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de 5 y 20? Ok. Aquí tenemos, creo que esto ya lo había trabajado con ustedes. Tenemos que recordar qué es el máximo común divisor. También recuerden que está el mínimo común múltiplo, pero para esto utilizamos el máximo común divisor. Hay que recordar los criterios de divisibilidad. Entonces vamos a recordar eso. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando el último dígito termina en número par. Por ejemplo, el 16. ¿El 16 será divisible entre 2? Sí, sí es divisible. ¿Por qué motivo? Porque el último dígito es par. ¿Qué eran los números pares? Los números pares son los que van de 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente de 2 en 2. Eso eran los números pares. Entonces, un número es divisible. Vamos a ver. Un número es divisible entre 2 cuando su último dígito es par. Otro. ¿Será par? ¿O será divisible entre 2? Efectivamente, el último dígito es un número par. 35, ¿será divisible entre 2? No, porque el último dígito no es par. En este caso, 5 es impar. Por lo tanto, 35 no es divisible entre 2. Entonces, esa es la regla cuando es divisible entre 2. Otra forma de saber si un número es divisible por 2 o en general es, por ejemplo, si hacemos la división, el algoritmo de la división. 16 dividido entre 2. ¿Cómo hacemos esta división? Entonces recordemos cómo se resuelve el algoritmo de la división. En este caso, el 2 cabe en 16. Sí, entonces tomamos todo el 16. ¿Ok? Ahora sí, en la tabla del 2, algún número que multiplicado por 2 me dé 16 o se acerca a 16, se tiene que acercar por debajo. Entonces en la tabla del 2, algún número que multiplicado por 2 me dé 16 o se acerca a 16, ¿quién sería? Pues 8. 2 por 8 es 16. Y si al hacer esta resta logramos llegar a ceros, o sea que el residuo, recordemos que esto se llama residuo, si el residuo es 0, entonces se puede decir que el 16 sí es divisible entre 2. Ok, entonces en general, cuando usted quiere saber si un número es divisible por otro, hace la división de ese número por ese otro. Y si esa división da residuo 0, entonces este número sí es divisible por ese otro. No solamente para el 2, se cumple para el general, para cualquier número. Ok, recordemos ahora la regla de divisibilidad del 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Un número es divisible entre 3 cuando al sumar sus dígitos da un múltiplo del 3. O sea, se podría ver si el resultado de esa suma está en la tabla del 3. Porque es un múltiplo. Entonces, por ejemplo, tenemos 333. Este número será divisible entre 3. Entonces usted lo que hace es sumar sus dígitos. 3 más 3 más 3. ¿Cuánto da esta suma? Esto da 9. Y 9 está en la tabla del 3. ¿O es múltiplo de 3? Efectivamente. Entonces, como 9 está en la tabla del 3, es decir, es múltiplo de 3, entonces 333 sí es divisible entre 3. Otro ejemplo. 256, vamos a ver. ¿Será divisible entre 3? Entonces, sumamos 2 más 5 más 6. Ok, 2 más 5 es 7 más 6. Ok, 2 más 5, 6, 7 más 6, 7 más 6 es 13. 13 es múltiplo de 3.
¿Está en la tabla del 3? No, no está en la tabla del 3. Recordemos la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Se pasa, no hay nada que me dé 13. No es múltiplo de 3. Por lo tanto, 256 no es divisible entre 3. Otro ejemplo. Vamos a ver. 5. Vamos a ver. 561. ¿Será divisible entre 3? Entonces, hace la suma. 5 más 6 más 1. 5 más 1 es 6. 6 más 6, 12. 12 es múltiplo de 3. ¿Está en la tabla del 3? Efectivamente, 3 por 4 es 12. Entonces, 561 sí es divisible entre 3. Esa es una forma, es la forma de saber si un número es divisible por 3. ¿Qué otra manera hay? Pues la manera general. Por ejemplo, otra forma para saber si el 561 hubiera sido divisible entre 3 sería hacer el algoritmo de la división, como lo hicimos con el 2. Si llegamos a ceros aquí, entonces efectivamente, como ya sabemos, 561 es divisible entre 3. Entonces hacemos eso. 561 cabe en 3, digo el 3, perdón, al revés, cabe en 561, sí. Pero vea que 561 es muy grande, no hay ningún número que en la tabla del 3 multiplicado por 3 me dé 561 inmediatamente o se acerca a 561. Entonces agarremos el 5. ¿El 3 cabe en 5? Sí. ¿Cuál número en la tabla del 3 multiplicado por 3 me da 5 o se acerca a 5? Ninguno, pero el que se acerca es 1. 3 por 1, 3. A 5 le quito 3, quedan 2. ¿Qué hago ahora? Lo que hago es bajar este 6. Ahora esto se convierte en 26. ¿El 3 cabe en 26? Efectivamente. Y en la tabla del 3, un número que multiplicado por 3 me dé 26 o cerca de 26. No hay ninguno. Pero está 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 8 sería. 3 por 8, 24. Ya 26 le quito 24. 6 le quito 4. Quedan 2, 0. Ok, aquí hay un 2. Ahora bajo este 1 de aquí. Bajo ese 1 y sería 21. 3 cabe en 21, efectivamente. Entonces en la tabla el 3, un número que multiplicado por 3 me dé 21 o se acerca a 21, si hay alguno, que es el 7. 3 por 7, 21. Hago la resta y 0, 0. ¿Hay algo más que bajar? No. Y aquí nos da residuo 0. Efectivamente, 561 es divisible entre 3. Entonces, como repito, esta es la forma general para saber si un número es divisible por otro. Funciona para todos los casos. Pero para ciertos números existen reglas inmediatas. Y una de las reglas inmediatas, que es para el 3, es sumar sus dígitos. Y si la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3, o sea, está en la tabla del 3, efectivamente ese número es divisible entre 3. Ok. Ahora vamos por cuando es divisible entre 5. Ok, esto es un resumen recordando cosas importantes para poder entender cómo factorizar adecuadamente. Cuando un número es divisible entre 5. ¿Cuándo? Un número es divisible entre 5 cuando su último dígito termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 250. ¿Será divisible entre 5? Sí. Termina en 0. 535. ¿Será divisible entre 5? Sí. Termina en 5. 36. ¿Será divisible entre 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces, 36 no. También está la forma general. Por ejemplo,
250 será divisible entre 5. Inmediatamente sabemos que sí, pero también recordemos la forma general, que sería el algoritmo de la división. 5 cabe en 250, sí, pero es muy grande, entonces agarremos 1. ¿El 5 cabe en 2? No, no cabe, entonces agarremos 2. El 5 cabe en 25, efectivamente sí cabe. En la tabla del 5, algún número que multiplicado por 5 me dé 25 o se acerca a 25 por debajo, sería 5 por 5, que es 25. Y esto a 0, 0. Aquí hay este 0 que se baja. Ok, y como se baja, pero ya no se puede operar, entonces se pone aquí. Entonces 250 dividido entre 5 da 50. Pero el residuo da ceros. Entonces, como da ceros, efectivamente 250 es divisible entre 5. Pero para la tabla de 5, para el caso de divisibilidad por 5 es muy sencillo. Con solo ver que termina en 0 en 5, ya sabemos que ese número es divisible entre 5. Y vamos por la última, que es la divisibilidad por 10. ¿Cuándo un número es divisible por 10? Cuando termina en 0. El 1000. ¿Es divisible entre 10? Sí, porque termina en 0. Entonces todo número que termina en 0 es divisible por 10. Y lo mismo, si usted divide 1000 entre 10, el algoritmo de la división va a llegar a 0 ceros en el residuo. Entonces efectivamente 1000 o cualquier número, bueno sí, 1000 en este caso, es divisible entre 10. Ok, entonces eso es importante para entender lo que vamos a hacer a continuación. El máximo común divisor de 5 y 20. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los criterios de divisibilidad, lo que acabo de explicar anteriormente. ¿Cómo es el máximo común divisor? El número que se vaya a poner aquí, los números tienen que funcionar para ambos al mismo instante. No solamente para uno, sino al mismo instante. Entonces aquí es, ¿qué número puedo poner yo aquí que haga que este 5 sea divisible por ese número? Y que a su vez, escuchar bien, a su vez, o sea, en el mismo instante, este 20 también sea divisible por este número. Entonces siempre vamos de lo más menor hasta lo más alto. El 2 funcionará. 5 será divisible entre 2. No. Recuerde que un número es divisible entre 2 si termina en número par. 5 es par. No. Pero usted diga, vea 20. 20 sí es par, termina en 0. Entonces el 20 sí funciona para el 2. Pero estamos sacando el máximo común divisor. O sea, el número que pongo aquí me tiene que servir tanto para este como para este simultáneamente, es decir, al mismo instante. Sirve para 20, pero no me interesa porque también ocupo que me sirva para 5 al mismo momento. Entonces el 5, chao. ¿Quién sigue? El 3. Será funcional el 3. 5 es divisible entre 3. No. No es un múltiplo de 3, no está en la tabla del 3. 20 tampoco. Entonces chao. El 5 será divisible. El 5 será un número funcional para ambos, ¿sí? Porque termina en 5 y termina en 0. Entonces sí. Ahora sí, el 5 sí funciona. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto es 5 dividido entre 5? ¿Y cuánto es 20 dividido entre 5? Y el resultado se pone aquí abajo. Entonces 5 entre 5 es 1. 20 dividido entre 5 es 4. Ahora seguimos con la misma idea. ¿Algún número aquí que funcione para ambos al mismo instante? El 2 sí funciona para 4, pero para 1 no. El 3 no para ninguno, el 5 para ninguno, el 10 para ninguno. Y se podría poner aquí 4. 4 y un re4 es 1, pero no sirve para el 1. Entonces, hombre, no hay ningún número que sirva para ambos simultáneamente. Entonces,
¿quién sería el máximo común divisor? Por eso la palabra máximo, el máximo, lo más alto que sirva para ambos. ¿Quién sería? Pues el 5. Entonces, cuando estamos haciendo factor común, el factor común era de 5x al cuadrado más 20ax. Esa es la expresión algebraica. Estamos sacando el factor común de estos dos términos, de este término y de este otro término, 20ax. Entonces, en el caso de los números, ¿qué sería lo común que tienen ambos? Pues el resultado de haber hecho el máximo común divisor, que es 5. Entonces, lo que tienen en común el 5 y el 20 es el 5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sacamos. Ahora vamos con las letras. Okay. Vamos con las letras. Ok, en este caso, ¿qué tienen en común este término con este término en cuestión de letras? Vemos que hay x, aquí hay x y aquí hay x. Entonces podemos sacar a factor común una x, pero ¿qué x? Sacamos a factor común la letra que tenga menor exponente. Ok, entonces recordemos, ¿quién es el grado de esta x? Es el exponente 2. ¿Y quién es el grado de esta otra x? Es el exponente 1. ¿Quién es menor? ¿2 o 1? Es 1. Entonces sacamos esta x a factor común. Que entonces de las letras sacamos una x a factor común. ¿Por qué? Porque es la que tiene menor exponente. Sacamos la x a la 1. Entonces cuando ambos términos tienen letras, una misma letra, entonces se sale a factor común aquella letra de menor exponente. Y en el caso de la no hacemos nada porque aquí hay una a, pero aquí no. Entonces lo único que tiene en común este término 5x al cuadrado con 20ax es 5x. ¿Y qué se hace luego? Lo que se hace es abrir paréntesis y aquí adentro se pone lo que sobra de cada término. Entonces, si de este primer término 5x al cuadrado saco un 5x, ¿qué me va a quedar aquí? Lo que sobra. ¿Ok? ¿Qué me va a quedar aquí? Si yo de este total saqué esto. Entonces puede ver que ya saqué el 5. Aquí hay un 5. Entonces 5 no se va a poner. Pero veo que hay un x al cuadrado y saqué un x a la 1. Entonces, ¿qué me va a sobrar aquí? Entonces usted lo que hace es hacer la división. O si lo quiere ver también, para el caso del número también, si saqué de 5x al cuadrado, saqué 5x, entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces podemos hacer la división inmediatamente. Lo que usted hace para saber qué le va a quedar aquí de este primer término, entonces lo que usted hace es agarrar este primer término y dividirlo entre este. ¿Cómo? De la siguiente forma: 5x al cuadrado entre 5x a la 1. Entonces esto es igual. Entonces claramente hace la división de los números, ¿verdad? Porque esto es una división. Podemos visualizar. ¿Ok? Entonces 5 entre 5, o si lo quiere ver 5 dividido entre 5, ¿cuánto es? O lo mete en la calculadora. ¿Cuánto es 5 entre 5? Pues es 1. ¿Y cómo hacemos lo de las letras? Recordemos que estos son potencias, x al cuadrado y x a la 1. ¿Cómo se resuelven potencias de igual base? Vemos que estas potencias tienen la misma base. ¿Por qué tienen la misma base? Porque tienen x y x abajo. Entonces, recordemos que si teníamos una potencia a la n y a la m, la división de potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes.
los números de arriba. Entonces si aplicamos esta propiedad aquí, se conserva la base y se restan los exponentes. 2 menos 1. Esto es x y 2 menos 1 es 1. Entonces la división de x al cuadrado entre x a la 1 es x o a la 1, pero como es 1 no se tiene que poner. Entonces de este total a sacar a factor común un 5x, ¿qué es lo que va a sobrar de este primer término? ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí? Pues es la división de hacer este entre el factor común, que nos da 1x, o bien x nada más. ¿Ok? O si quiere poner el 1 lo pone, pero como es un 1 no hace falta. Pero voy a ponerlo en este caso, por el primer ejemplo. 1x. Entonces esto es lo que sobra de este total. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue poner este más que está aquí, ¿verdad? Porque hay un más, se pone la operación que esté. Y la misma historia, de este total, al sacar a factor común a 5x, ¿qué va a sobrar aquí? Entonces, hacemos la división de 20ax entre 5x. Entonces, 20ax entre 5x. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, hacemos la división de los números. ¿Cuánto es 20 dividido entre 5? Es 4. El a no está dividiendo con nada, entonces el a lo tengo que mantener, porque no hay nadie aquí, ninguna a. Entonces el a nada más se pone. ¿Y cuánto es x entre x? Cuando usted tiene una misma letra con el mismo grado, tanto arriba como abajo, y hay productos, o sea, hay multiplicaciones, usted inmediatamente puede cancelar. Y ya así desaparecen las x. O bien, si lo quiere hacer paso a paso, como está aprendiendo el tema, entonces x entre x, ¿cuánto es? Vemos que estos son potencias, porque aquí hay un 1 que no se pone, pero ahí está. Entonces, potencias, división de potencias de igual base. Se conserva la base y se restan los exponentes. X a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? Cualquier cosa a la 0, ¿cuánto es? Pues es 1. ¿Okay? X a la 0 es 1. Entonces aquí sería 1. Pero como es 1, 4a por 1, porque estos son multiplicaciones, pues va a dar 4a. Entonces no hace falta ponerlo. O si lo quiere ver, como repito, aquí hay productos, hay multiplicaciones. Entonces, si a tanto arriba como abajo está la misma letra con el mismo exponente, entonces se pueden cancelar. Listo. Y es 4a. Entonces, de este total 20ax, al sacar a factor común 5x, ¿qué queda? Lo que queda es un 4a. Y se cierra paréntesis. Y aquí ya se ha factorizado de manera completa la expresión 5x al cuadrado más 20ax. Esa sería la factorización. ¿Ok? ¿Por qué esto es factor común? Porque vemos que es un factor y la palabra factor viene de multiplicación. Aquí hay una multiplicación. Entonces, este es el factor común de 5x al cuadrado con 20ax. Y aquí adentro del paréntesis se pone lo que sobra de cada término. Entonces, en conclusión, por lo tanto, 5x al cuadrado más 20ax se factoriza como 5x por x más 4a. Esa sería la factorización de ese primer ejercicio.